Buenos días, familia. Qué honor y qué placer estar aquí. Voy acomodándome, disculpen. De verdad, estoy muy contento. Hay un montón de gente hoy, qué emoción. Veo camisas moradas, no sé por qué. Si ayer dicen que les fue muy mal, no sé. No. Qué placer estar aquí, de verdad. Estoy muy contento, estoy feliz, me siento honrado. Es un privilegio, es una bendición increíble. Es algo inmerecido, en realidad, pero es solo la gracia de Dios y es un increíble propósito que a veces uno no entiende. Esteban dijo compañero de batalla, y hoy creo que esa palabra la vamos a usar mucho. Ha sido una serie increíble, ha sido muy bonito, ha sido emocionante, hemos aprendido de todo un poco. Uno de mis consejeros dice que Efesios es como una Biblia en chiquitito, porque contiene todos los temas que vienen en la Biblia, prácticamente en una sola carta, y hemos aprendido de todo. Empezamos aprendiendo quién era Dios, quiénes somos nosotros, cuál es nuestro propósito en la primera semana. La segunda semana la serie se llamaba Levantamuertos y se trataba de que estábamos muertos en el pecado, pero ahora gracias a la gracia de Dios estamos vivos en Cristo, y estudiamos que Jesús era el acceso y es el acceso a esta vida eterna y a esta vida eterna que vivimos aquí mismo. La semana 3 estuvimos estudiando acerca de las divisiones, de cómo no puede haber divisiones entre nosotros, que somos una sola familia en Cristo, que Él ha roto toda barrera y que a los pies de la cruz el piso está parejo y que todos somos iguales delante de Cristo. En las semanas siguientes estuvimos hablando de matrimonio, estuvimos hablando del deber del hombre, de los deberes de la mujer, de nuestra responsabilidad, de cuál es el papel que tenemos y cómo comportarnos en un matrimonio que refleje la relación de Cristo con la iglesia, que eso es lo más importante. Y hoy estamos cerrando con un tema que va a estar buenísimo, un tema muy importante, un tema que a veces no se habla, un tema que se ha manejado a veces de formas extrañas, pero hoy vamos a verlo a la luz de la Biblia. No va a ser mi opinión, no va a ser lo que yo piense, no va a ser lo que yo opine, sino simplemente va a ser la verdad de la palabra de Dios, lo que vamos a exponer hoy y lo que vamos a estudiar hoy y lo que vamos a disfrutar. Hoy mi mayor anhelo de verdad es salir empoderados, salir listos, salir con ganas de salir adelante, salir con fuerza, sentirnos confiados de lo que viene. Y no sé si alguien aquí ha visto la película 300, puede levantar su mano. ¿Okay? Dice por allá. ¿Quién ha visto la película Gladiador también, la de Russell Crowe? Okay. Hay bastante gente. Vamos a usar algunos ejemplos de esas dos películas para lo que vamos a ver hoy, porque hoy de verdad quiero que salgamos como esa película de 300, empoderados, gritando aú, aú, y saliendo a vencer lo que nos toque vencer. Entonces, sepa por dónde va el asunto y quiero que lo disfrute conmigo, y por favor le voy a pedir que oren. Les quiero pedir por favor que oren por mí. Sinceramente me siento un poquito mal, aquí lo manifiesto honestamente, me siento un poquito mal y de salud, y les pediría porfa que oren por mí para que Dios me dé fuerzas a hacer esto de la mejor forma. Papito Dios, gracias por esta mañana que estamos acá, Señor. Gracias por tu bendición, por tu provisión, Señor, porque estamos en esta casa, Señor, que has provisto. Gracias por tu inmensa misericordia, Señor, por tu gracia. Señor, gracias por permitirnos tener tu palabra, Señor, porque es nuestra verdad, Señor, y sin ella andaríamos caminando de un lado a otro, Señor, desviados, y nos movería en el piso para cualquier lado, Señor. Ella nos alimenta, nos nutre, nos hace crecer espiritualmente, Señor, y nos prepara para lo que viene, papá. Te quiero pedir en el nombre de Jesús que tomes control de esta enseñanza, Señor. Que seas vos, Señor, y no yo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que hable y no yo, Señor. Dame fuerza, Señor, y dame valentía para hacer las cosas conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús bendigo esta mañana. Amén. Ok, vamos a ir a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Si usted no tiene Biblia, puede levantar la mano y uno de los anfitriones se va a acercar para ayudarle a prestarle una Biblia de las que tenemos allá afuera. Por aquí tengo 2 personas, 3 por allá, 4. Mantenga su mano arriba mientras le traen la Biblia, por favor. 5, creo que son 5 o 6 Biblias, por favor. La idea es que todos disfrutemos la lectura y aprendamos juntos. Entonces,
mantenga su mano arriba un ratito más, ya van a traerlas. Aguante ahí, cambie de mano, no se canse. Bueno, Efesios 6 habla un poquito del versículo 10 al versículo 20, los que ya lo tienen, por favor. Y se llama toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. ¿Quién soy yo de lo que hemos hablado? Y hoy vamos a ver quiénes somos nosotros como guerreros de Dios. Somos soldados de Cristo y vamos a verlo hoy. Entonces, ¿listos los que necesitaban Biblia? ¿Alguno falta? No, perfecto. Entonces, Efesios 6, versículo 10, vamos a estar leyendo hasta el versículo 20. Le voy a pedir que me acompañe a leer. Dice, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, quédense alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para los judíos y los gentiles por igual. Ok, Efesios 10 al 19, eso es. Vamos a ir desmenuzando versículo a versículo, vamos a ir aprendiendo. En las pantallas van a aparecer los principios, algunos versículos y algunas frases que quiero que usted se deje grabadas. No va a aparecer todo lo que digo, entonces si usted quiere tomar nota, saque su teléfono, saque lo que necesite para tomar nota. Y la otra parte, algunas frases importantes van a aparecer en la pantalla con los versículos. Y Pablo arranca en el versículo 10 con un nuevo punto. Dice, una palabra final. O sea, Pablo quiere cerrar a todo lo que hemos aprendido con un nuevo punto, un punto final de su carta, un punto para dar cierre, un punto para decir, ok, aquí termina todo lo que les quiero decir. Y es porque viene algo importante. Me encanta que Pablo siempre, cuando arranca un nuevo tema, lo arranca con una frase o con una palabra importante que marca diferencia entre lo que venía antes y lo que viene ahora. Y aquí lo hace. Y más adelante, en el versículo 13 lo va a volver a hacer. Entonces presten atención. Dice, sean fuertes, grábese eso, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pablo empieza con todo esta parte. No es como vamos a ir calentando motores, no. De una vez, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. No nos dice, hágase fuerte en el gimnasio, hágase fuerte en su sabiduría, hágase fuerte económicamente, hágase fuerte en el Señor. Ese es su principio. Principio número 1, sean fuertes en el Señor. Y me encanta porque esa fortaleza del Señor a veces no la entendemos. Yo a veces no la entiendo. Y Cristo la muestra, y la muestra muchas veces en el Antiguo Testamento. Y quiero que la vayamos a ver. Dice Isaías 42:13. El Señor marchará como un héroe poderoso, saldrá como guerrero lleno de furia, lanzará su grito de batalla y aplastará a todos sus enemigos. Yo quiero estar del lado de ese fuerte, no quiero estar de otro lado, porque aplastará a todos sus enemigos. Ustedes saben, si no estamos con Dios, estamos en contra, somos enemigos de Dios. Yo quiero estar del lado de Él. Dice otra versión, Reina Valera, dice, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará y se esforzará sobre sus enemigos. Ese es el Dios en el que Pablo quiere que seamos fuertes. Es un guerrero, es un soldado fuerte, es un héroe poderoso.
Y dice que con solo un grito de batalla aplastará a sus enemigos. No necesita nada más que su voz para aplastar a sus enemigos. Y eso es impresionante. Y hay algo que me llama más la atención cuando estaba estudiando esto, y estoy estudiando el libro de Éxodo. Y le contaba a los muchachos del grupo que estuve pegado en Éxodo 6 como una semana completa. Y no sabía por qué. Y cuando me tocó preparar este mensaje, yo dije, ahora entiendo por qué Dios me tenía ahí pensando y pensando de qué se trataba ese pasaje. Y es que hay un término, un nombre que Dios utiliza para referirse a sí mismo, que es Yahvé. Este término es utilizado prácticamente que solo cuando Dios está a punto de mostrar su verdadero poder. Cuando la cosa se complica, cuando usted dice ya no sé qué hacer, aparece el Dios Yahvé y Él dice, este es mi verdadero nombre. Y quiero que lo veamos en Éxodo 6 del 1 al 8. Y ya les voy a contar por qué me llamaba la atención. Dice, ahora verás lo que haré al faraón. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, escuche, él mismo los echará de su tierra. Mi poder será tal que él los echará de su tierra, no podrá soportar. Dios también le dijo en el versículo 2, yo soy Yahvé, el Señor. Y ojo esta parte porque fue la que me impresionó. Me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso. Pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahvé. Y reafirmé mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán, donde vivían como extranjeros. Puedes estar seguro de que he oído los gemidos de los israelitas, que ahora son esclavos de los egipcios, y tengo muy presente mi pacto con ellos. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Yo dije, wow, ¿por qué Abraham, el elegido del pacto, a Isaac y a Jacob nunca les reveló su nombre, pero a Moisés sí? Y era porque la situación lo ameritaba. Era el momento en que Dios iba a manifestar todo su poder para que el mundo conociera quién es este gran yo soy, el gran Señor. Y ese es el Señor en el que Pablo quiere que nos fortalezcamos. No es en mis fuerzas, no es en mi sabiduría, no es en mis fuerzas que yo estoy aquí, es en la fuerza del Señor. Es en el poder de Dios que hoy estamos aquí. Y eso es lo que Pablo está diciendo, sean fuertes en Él. Fortalezcámonos en este Dios capaz de aplastar a los enemigos, de quitar la vida o darla con solo una palabra, capaz de destruir y crear en segundos. Ese es el Dios que está con nosotros. Ese es el Dios que está con usted. Y por eso dije, hoy desde el principio hasta el fin, quiero que usted salga empoderado con este Dios que está en su vida. Y que se manifiesta por medio del Espíritu Santo en su familia, en su casa, en su trabajo y en todas las situaciones de su vida. Porque es el Dios Yahvé el que está con usted. Sin embargo, vivimos en una sociedad que se cree autosuficiente. Y lo peor es que a veces la iglesia tiene esta misma tendencia de que, no, tranquilos, yo estoy en control. Tengo una situación, no, tranquilos, yo lo resuelvo. No, déjelo así, que yo me encargo. Échemelo aquí al hombro y yo lo llevo, yo me pongo la 10, como dicen por ahí los mejengueros, y yo me encargo de esto, yo lo hago, yo lo resuelvo. Y esa es la tendencia que tenemos, a confiar en nuestras fuerzas. Y no está mal que usted confíe en usted, que quede claro, no está mal. Pero llega un punto en el que usted tiene que entender dónde termina mi confianza y dónde empieza la confianza y la fe en el Señor. Porque hay una realidad. La realidad es que no somos lo suficientemente fuertes para poder lidiar con las mentiras de Satanás. No somos lo suficientemente fuertes en nuestras fuerzas
para poder vencer a Satanás, para poder lidiar con él. Y eso es lo bonito, porque cuando estamos en la orilla, cuando estamos así a punto de caernos, no podemos hacer más, cuando ya decimos hasta aquí, ya no puedo meterme más, ya no puedo meter más la mano, entonces aparece el gran yo soy de Egipto y del 2016 al rescate de nuestra vida. Y tenemos que entender eso, tenemos que entender dónde empieza la confianza nuestra en este Señor guerrero todopoderoso. O sea, imagínense, es un guerrero todopoderoso, creador del universo, creador de la tierra, creador de su vida, y está de su lado. Y nosotros le damos la espalda una y otra vez queriendo hacer las cosas en nuestras fuerzas. Y dice, hay varias historias que quiero comentar ahorita, porque cuando nosotros nos hacemos fuertes en el Señor, es cuando empiezan a aparecer las cosas impresionantes, cuando los milagros surgen, cuando la magia aparece, cuando el poder de Dios se manifiesta, es cuando le dejamos las cosas a Él. Y me encanta la historia de David, por ejemplo. Era simplemente un pastor de ovejas que le creyó al Señor y lo llevó a ser el rey más grande de Israel, que tuvo sus fuerzas en Él, que sin ser gente equipada, Dios los utilizó. Y Dios utiliza gente equipada por eso, porque sabe que tienen un corazón que no va a gloriarse, que no van a gloriarse ellos, sino que su nivel era tan bajo que solo Dios puede llevarlos a ese lugar, solo el poder de Dios puede llevarlos a ese lugar. Por ejemplo, Abraham, de todas las personas que Dios podía escoger para que tuviera hijos, escoge al único que no podía, ¿verdad? Así es Dios, así es Dios. ¿Por qué? Porque Él no quiere que diga, sí, fui yo el que logré tener tantos hijos. No, fue Dios el que me dio a ese hijo, porque yo no podía hacer nada. Al único que no podía tener hijos es el que le da la descendencia más grande. Moisés, el caso que hablamos ahora. Moisés, cuando se encuentra con Dios, había huido de Egipto porque había asesinado. Tenía miedo. Y además, para hacerla toda, no sabía ni hablar, era tartamudo. Y Dios le dice, vaya, hable con el faraón. ¿Cómo hablar con el faraón? O sea, era el menos capaz para hacer eso. Sin embargo, Dios dijo, a este es el que voy a utilizar, porque se va a hacer fuerte en mí. ¿Y cómo se hizo fuerte Moisés? Cada vez que subía al monte, Dios lo fortalecía. Cada vez que tenía intimidad con Dios, Dios lo fortalecía. Cada vez que dedicaba ratos a pasar con Dios, Dios lo fortalecía. Yo no puedo esperar ser fuerte si hablo con Dios cada domingo a las 10:30. Yo no puedo esperar ser fuerte si me olvido de Dios y aparece como los bomberos, nada más. Yo no puedo ser fuerte en ese caso. Yo necesito tener comunión. David, antes de que hiciera cualquier cosa que hacía, ayunaba al Señor, adoraba al Señor y después se iba a hacer sus cosas. Y entonces Pablo dice en el versículo 11, apenas vamos por el 11, así que ármese de paciencia. En el versículo 11 dice, pónganse toda la armadura de Dios. Pónganse toda. Cuando Dios usa toda, es importante, porque dice, toda nación, vayan a predicar a toda nación, no se refiere a solo lo que hay acá, significa toda nación, absolutamente toda. Cuando dice todo fue creado para Él y por Él, significa absolutamente todo. Y cuando dice toda la armadura, no significa que usted puede ponerse solo algunas partes, sino que hay que ponérsela completa. Hay que ponerse la armadura completa. Y Pablo lo dice con un sentido de urgencia. Esto es una acción decisiva para el creyente, entendámoslo así. Es una acción decisiva para la vida del creyente, porque Dios ha provisto el equipo necesario, ha provisto la armadura, pero necesitamos reconocer nuestra necesidad y aprovecharnos de la provisión de Dios y aplicarla a nuestro diario vivir. La justificación por medio de la cruz nos permite ser nuevos, nos permite ser criaturas nuevas, pero no quiere decir que inmediatamente eliminamos al Andrés viejo.
a partir de la salvación. No quiere decir que a partir de que yo soy salvo, ya el viejo Andrés quedó atrás o ya no vuelvo a hacer las cosas que yo hacía. No, a partir de ahí entienda que la guerra se intensifica. ¿Por qué? Porque si Satanás no lo puede apartar a usted de ser salvo, él procurará mantenerlo a usted en silencio espiritualmente. Él quiere que usted no participe espiritualmente y que usted esté callado y que los dones espirituales que Dios ha provisto estén muertos. Y por eso la guerra se intensifica. Si nosotros estamos espiritualmente en silencio, no estamos participando de la obra, no estamos participando de esta batalla y no nos estamos poniendo la armadura. Y nos quedamos en silencio toda una vida. Y Satanás no es nada buena gente. Entiéndalo así. Satanás no es nada buena gente. Y Satanás tiene estudiada cada parte de su vida. Aunque usted diga, no, ¿por qué se va a meter conmigo? Quiero contarle una historia, y es la historia de Job. Dice en el libro de Job, capítulo 1, que Satanás viene de rodearse por toda la tierra y se viene a tener un cafecito con Dios, donde están otros ángeles y demás. Y Dios le dice, ¿dónde andabas? Satanás le dice, he estado recorriendo la tierra y observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le pregunta a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Y ojo la respuesta de Satanás. Porque no le dice, sí, ahí lo vi. No, ojo la respuesta de Satanás. Le dice, sí. Y empieza a refutar o a argumentar lo que este hombre es. Dice, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa, de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Satanás no solo había visto a Job. Satanás había estudiado a Job. Lo tenía estudiado, lo tenía visto. Sabía cada uno de sus movimientos. Sabía qué tenía y qué no tenía. Si Satanás hace eso con Job, ¿por qué no lo va a hacer conmigo o con usted? Y vean lo que sigue en el 11. No solo llegó habiéndolo observado, sino llegó con la estrategia para derribarlo. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Ese es Satanás. No es un amiguito, no es buena gente. Te tiene estudiado y tiene una estrategia para derrotarnos a cada uno de nosotros. Y tiene una estrategia para que estemos espiritualmente callados y muertos. Eso es lo que él quiere. Satanás es un mentiroso, es un ladrón y es un asesino. Grave es eso. El padre de la mentira es Satanás. Él lo único que quiere es destruir su vida y pasar por encima. Y por eso Pablo dice, pónganse toda la armadura de Dios. ¿Y por qué es? Para mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Porque él ya las tiene listas. Pero usted está listo cuando venga. Él ya tiene lista la estrategia, ya sabe qué hacer con usted o qué hacer conmigo para que nos caigamos y no nos mantengamos firmes. Y vea que Dios nos lo hace un poquito fácil. Suena duro todo esto, suena que es complicado, pero Dios lo hace fácil porque no nos está pidiendo que ganemos. Dios no le está pidiendo a usted gane la batalla, póngase la armadura para que gane la batalla. No, solo le está diciendo póngase la armadura para que se mantenga firme en su posición, guarde su posición. ¿Por qué? Porque ya la batalla fue ganada. El poder de Dios se manifestó a través de la vida del Hijo, a través de la vida de Jesucristo. Y el Hijo puso la bandera de victoria 3 días después de que fue enterrado en la tumba, y la tumba quedó vacía. Ustedes han visto esa película, la película de Mel Gibson, creo que es El Patriota, que ellos ponen la bandera de victoria. Ya Jesús hizo eso. Ya Jesús puso la bandera de la cruz y venció a la muerte, venció al pecado y venció a Satanás. Y de esta historia
La historia de la Biblia no es una historia de suspenso, no sé si lo dije anteriormente, porque la historia de suspenso usted no sabe qué va a pasar al final del cuento. En esta historia ya usted la sabe. Ya usted sabe que al final Cristo vendrá por su pueblo y eliminará el pecado y hará justicia en este mundo y vencerá a Satanás de forma permanente. Ese es el final de la historia. Entonces, Dios lo único que anhela, o lo que anhela en su corazón, es que nos agarremos fuertes, que nos pongamos la armadura, que aguantemos firmes, que sostengamos la posición hasta que venga el día en que Él emita el juicio final. Y voy a mostrarles un video, pero antes, por ejemplo, yo que me dedico a entrenar, yo siempre les digo a algunos muchachos, sobre todo los que son defensas, que a veces les dan, yo les digo, ataques de habilidad y quieren hacer cosas que no les toca, ¿verdad? Entonces hacen unas cosas ahí que usted dice, pero muchacho, ¿qué le pasa? Sostenga su posición, quédese donde le corresponde y encárguese de defender el equipo. Porque si usted hace esa jugadita que quiere hacer y nos deja descubiertos, todo el equipo sufre. Entonces eso es, mantenga su posición. Y voy a enseñarles un video. Este video es de la película 300 y es una escena corta, creo que son como 30 segundos, 40 segundos, pero quiero que observen la posición de ellos y quiero que observen la actitud de ellos. Adelante, si me ayudan. Ok. Ok. La imagen o el video muestra, creo que queda claramente que es mantenerse firmes, ¿verdad? Hay un pedacito más en la escena que no se vio, pero es que ustedes vieron que al principio sus pies son arrastrados. Llega un punto en el que sus pies se quedan firmes y ellos han mantenido la posición en ese momento. ¿Y qué empiezan a hacer? Empiezan a empujar con los escudos a la otra gente. No me puse porque ya se volvía muy violenta, entonces era para evitar esa parte. Pero de eso se trata. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. No es que nos volvamos locos, atacar a todo el mundo, sino es que mantengamos nuestra posición, que seamos firmes con toda la armadura de Dios. Y aquí podemos extraer un montón de principios. Por ejemplo, estar en comunidad, estar juntos para podernos sostener unos a otros. Porque no hubiera sido lo mismo que estuviera solo 10 de esos a que estuvieran todos, ¿verdad? Pero lo importante es eso, mantenernos firmes, sostener. Ya Dios hizo su parte. Él ganó la batalla y la ganó de forma impresionante. La ganó de forma que nadie puede negarla. Venció a la muerte y su victoria es eterna. Lo único que nos toca es estar en el equipo ganador. Y eso es chivísima. Porque yo no sé si ustedes, bueno, si hacen deporte o hacen deporte chiquitillos, siempre había un amigo que le gustaba hacerse un equipo montado, ¿verdad? El típico compa que escogía los mejores, iba contra los más malillos y usted decía, qué pereza con este, siempre escoge los más buenos y ya la mejenga no sirve. Ya uno sabía que iba a perder. Siempre había ese chiquito, ese muchacho que decía, ay, qué pereza, usted arma equipos montadísimos. Pero les tengo una buena noticia, en este equipo usted va con el equipo montado, porque Jesús está en su equipo.
Es simplemente someterse a Dios, mantenerse firme en su poder con toda la armadura y siempre va a salir ganando. Sométanse a Dios, resistan y el diablo huirá de ustedes. Sométanse a Dios, resistan y el diablo huirá de ustedes. Huirá, no él se apartará, saldrá corriendo. Espántenlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y dice el versículo 12: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Esta guerra no es con la gente que usted tiene a la par. Esta guerra no es con los que están alrededor suyo. Esta guerra es con un mundo aparte, con otra dimensión, una dimensión espiritual, una dimensión que ataca su interior, una dimensión que ataca su mente, una dimensión que usted puede no ver, pero en realidad actúa. Y voy a dar un ejemplo, porque usted puede decir: hoy no voy a leer la Biblia porque estoy muy ocupado. Y en este mundo pues, no pasa nada. Pero en el otro mundo, Dios está diciendo: léala, 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 póngale, léala. Y por otro lado, los gobiernos, el mundo invisible, las fuerzas poderosas están diciendo: bien, ya lo tenemos, se está alejando, está perdiendo intimidad, está perdiendo tiempo con Dios. Eso es lo que necesitamos. Así es como funciona. Nosotros no lo vemos, pero llega un punto en el que perdemos toda posibilidad de resistirnos y de mantenernos firmes. Y eso pasó en este otro mundo del que está hablando. Versículo 13: por lo tanto, y dije que esa era la palabra importante. Entonces, sabiendo que hay esta lucha, sabiendo que hay esta guerra, que tenemos que mantenernos firmes, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Y en el 14 empieza a dar partes de la armadura. Dios nos está pidiendo que no seamos unos cristianos vagabundos. El perezoso y el mezquino pasa 2 veces por el mismo camino, o hace 2 veces el mismo camino, no me lo sé muy bien, mi papá me lo decía siempre, pero ya no me acuerdo. Entonces, no seamos cristianos vagabundos que no se preparan, y entonces cuando viene la prueba, cuando el enemigo ataca, cuando estos principados se vienen encima, como en la película, estamos con nuestros escudos en el piso, estamos con nuestras lanzas en el piso, estamos dormidos. Y Dios lo hace fácil, Dios lo hace fácil. ¿Por qué? Porque provee la armadura. Dios hace todo, gana, nos cuida, nos fortalece y además nos da el equipo. O sea, están todas. Y empieza a decir las partes del equipo. Y Dios ha provisto. Escuche eso, Dios siempre provee. No se sienta débil porque usted dice: pero yo no tengo cómo luchar esta batalla. Dios provee. Y Dios provee en todas las áreas de la vida. Así como le dio el hijo a Abraham, así como formó, como dio a Moisés todo lo que tenía que dar, así como le dio a David, así como le dio a Salomón, así como le dio a Elías fuego y lluvia cuando él pidió. Así Dios sigue proveyendo y provee la armadura para su vida, para luchar esta batalla. Y si usted no conoce esto, empiece por Génesis 1 y termina Apocalipsis 22, literal así, y va a ver la provisión de Dios prácticamente en cada versículo. Versículo 14 empieza a describir la armadura, y esto Pablo lo utiliza por 2 razones. Uno, porque era la vestimenta de los soldados de la época romana. Aquí tal vez nosotros no nos ubicamos tanto porque gracias a Dios no tenemos ejército, pero países que tienen ejército se les hace fácil ver esto de la armadura. Y en ese entonces los soldados romanos, que curiosamente eran los que lo tenían encarcelado, se vestían con esta vestimenta. Y 2, el segundo punto es porque es utilizada también en Isaías 59:17, en una profecía anterior, y Pablo hace referencia a esa profecía en donde Isaías dice que Jesús se vestiría con una armadura para traer salvación y justicia. Y es utilizada por Pablo porque ya se ha experimentado la salvación de Jesús. Entonces empiezo con el primer elemento, y son 7 elementos.
sí, 7 elementos. Son 5 defensivos y 2 ofensivos, porque ha dado herramientas para todo. Y empiezo con los 5 defensivos. Y dice en el 14, defiendan su posición. Otra vez, defienda su posición poniéndose el cinturón de la verdad. El cinturón que usaban los soldados romanos no era un cinturón encima de la armadura, sino era un cinturón que usaban interno para sostener toda la ropa interior que ellos usaban, y entonces que se pudiera mover con libertad con la armadura, ¿ya? Entonces el cinturón de la verdad nos permite, al igual que a ese soldado romano, movernos con libertad, porque la verdad nos hará libres, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y eso es lo que nos trae libertad. Entonces la verdad de la palabra de Dios, la verdad de Jesús, es lo que lo hace usted libre de cadenas, porque usted le dice, es que usted tiene que hacer esto. No, la verdad dice otra cosa. Es que usted tiene que vivir esta tradición. No, la verdad me dice otra cosa, entonces soy libre. Es que usted, no sé, un montón de ejemplos, pero no, vayan a la verdad y busquen qué les dice la verdad para que ustedes sean libres. Si ustedes dicen, no, es que usted va a ser cautivo del pecado toda su vida. No, aquí me dice otra cosa la Biblia. Esta es mi verdad. Entonces muévanse con libertad, poniéndose el cinturón de la verdad. Dice, el hombre se deleita en la palabra de Dios y la toma como su autoridad final. Su corazón está firme, confiando en Jehová. Segundo elemento, la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza? La coraza era esta parte que se ponían acá, como la parte más grande del uniforme, de la vestimenta del gladiador. Y ustedes vieron, por ejemplo, ahí en la película de 300, que ellos tienen la coraza y tienen sus hombros, sus brazos descubiertos. Vieron la imagen que le clavan una lanza y le raspa el brazo. La coraza lo que hacía era evitar eso, defender los órganos más vitales del cuerpo del soldado. Entonces, si ustedes le clavaban algo, no podía traspasar un corazón, no podía traspasar un pulmón, no podía traspasar las partes más vitales del cuerpo del soldado. Entonces dice coraza de justicia, y aquí esta justicia no quiere decir, no tiene que ver con una buena conducta moral, que quede claro. Esta justicia tiene que ver más allá. Esta justicia tiene que ver con la justicia de Jesucristo, con la justicia de Jesús que obtuvo para nosotros, y que nos vestimos de su justicia, porque ahora delante de Dios o delante de quien sea, no somos vistos como personas que no son santas, sino que somos santos y somos justos, porque Jesús es nuestra coraza, porque Jesús nos cubre nuestra vida de nuestra indignidad y nos hace dignos. Esa es la coraza de la justicia, es la justicia de Dios protegiéndonos a nosotros, porque dice Romanos 8:17 que somos coherederos con Cristo, y esa es nuestra coraza. Por eso dice, la coraza de la justicia es justificados en Cristo, nos protegemos. ¿Ok? Entonces llevamos 2 elementos. La verdad nos hace libres y nos sostiene. La coraza es la que nos recuerda que somos justificados por Cristo Jesús, y eso nos tiene que fortalecer. Tercero, calzado del evangelio. Creo que este es uno de mis favoritos. Dice Isaías 52:7 que hermosos son los pies de los que traen alegres nuevas, de los que anuncian la paz. Compartir el evangelio es parte de la armadura. O sea, toda la armadura, pónganse, toda la armadura implica también pronunciar las buenas nuevas a las personas. Y dice el calzado, y eso es lo que más me gusta, que dice que sus zapatos sean el evangelio. O sea, a todo lado que nuestros pies vayan, todo lugar que nuestros pies pisen, tenemos que proclamar el evangelio. Tenemos que proclamar la buena noticia de que Jesús nos salvó, nos redimió y nos justificó. A toda nación, por medio de nuestros zapatos, vamos a ir caminando a toda nación, a toda etnia, predicando y proclamando el nombre de Jesús, para que éste sea exaltado en todo rincón. Y es importante en la armadura. Curiosamente, los romanos, una de las cosas que ellos más como que alardeaban era de sus zapatos, porque el zapato romano, caminaban un montón, batallaban, corrían y nunca se dañaban los zapatos romanos. Eran como estos Caterpillar que venden ahora, que son para todo, ¿verdad? Entonces ese era el zapato romano. Entonces me llama la atención que
Pablo utiliza el zapato romano, que era de tanta virtud o tan alabado en ese entonces, para compararlo con proclamar el evangelio. Era una parte fundamental de la vestimenta romana. No era cualquier zapatillo, también podemos ir en sandalias o también podemos ir en botas de hule. No, tenían específicamente un zapato especial para ir a la batalla. Después dice, llevamos 3 elementos. Voy con el cuarto elemento, que es el casco de la salvación. El casco de la salvación. Un soldado romano no salía sin su casco. Nunca salía a la batalla sin su casco. Nosotros siempre, por ejemplo, cuando algo nos va a caer encima, lo primero que hacemos es cuidar la cabeza. Siempre nos agachamos o ponemos la mano, nos cuidamos los ojos, que me puede pegar en cualquier lado, digamos un bolazo me lo pueden pegar en cualquier lado, pero nos cuidamos la cara, ¿verdad? Entonces, eso es el casco de la salvación. El casco de la salvación nos protege la mente, nos protege de tener una mente renovada, como dice Romanos 2, de que nuestra mente sea transformada a la voluntad del Padre. Nos permite protegernos de los ataques de incredulidad que nos dan, porque hay veces que nosotros en nuestra mente, que creemos racionalmente, nos parece locura la obra de Jesús y decimos, no, yo no puedo creer en esto porque no lo veo, y empezamos a pensar con nuestra cabeza. Pero el casco de la salvación nos recuerda que es Cristo, y que Cristo nos protege, y que Cristo es nuestro casco. Y ahí es donde dice en Isaías 59, 16, 7, que el casco fue utilizado por Jesús cuando nos dio salvación, porque Él mismo sufrió la tentación racional de si creer que Dios lo iba a levantar de los muertos al tercer día. Él era humano también, y Él dice que Él utiliza el casco de la salvación para seguir adelante en la tarea que Dios le había encomendado. En medio de una guerra espiritual, en medio de un momento de duda, nosotros como cristianos tenemos que estar claros y seguros de nuestra salvación, y esa seguridad nos la da el casco de la salvación, que es Cristo Jesús. No dudemos de nuestra salvación en Cristo, y que se mantenga firme eso. Y ahora voy con los dos elementos a la ofensiva, porque ahora sí nos toca contraatacar. Ya mantuvimos firmes nuestra posición con el cinturón de la verdad, con la coraza de la justicia, con los zapatos del evangelio y con el casco de la salvación. Y ahora nos toca contraatacar. Y esto es en Efesios 6, 17 dice, en la segunda parte, tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Si nosotros tenemos una espada y no sabemos usarla, de nada sirve tener una espada. Nosotros tenemos que manejar con destreza la espada, y esa es la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos y proclamamos la palabra de Dios que dice, sométanse a Dios, resistan, y el diablo huirá de ustedes, estamos utilizando la palabra de Dios contra los ataques del enemigo. Y estamos proclamando que el diablo huirá de nosotros cuando nos sometemos a él. Eso es utilizar correctamente la espada de Dios. Y hay montones de versículos en los que nos dan fortaleza para salir adelante de las situaciones. Y tenemos que utilizar esa espada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la espada. No podemos estar ahí desanimados como cristianos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y vamos para adelante, y vamos animándonos para salir adelante de nuestra situación. Y ustedes van a ver que Satanás va a salir corriendo con temor cuando ustedes utilicen la espada. Dice en Hechos que la palabra es más cortante que la espada, que una espada de 2 filos. La palabra va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender, porque la palabra permite penetrar en nuestro mundo y penetrar en este mundo espiritual. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso es una espada de 2 filos. Pero solo funciona cuando ésta se pone a trabajar. Y en este rato, ahorita para ir terminando, me falta una parte,
perdón, cerré antes. Y era Efesios 18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Esa es la segunda arma ofensiva que Dios ha provisto. Oren en el Espíritu en todo momento. Le voy a pedir a la banda de Caro que por favor pasen al frente, porque hoy va a ser un rato y hoy nos vamos a disponer como iglesia, como familia, a utilizar las armas ofensivas que Dios nos ha dado para proclamar la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Y quiero que usted se ponga de pie ahí donde está. Vamos a poner una canción este rato, ya la hemos puesto. No sé si fue en la primera semana de esta enseñanza, me parece que sí. Que dice, es en inglés, pero dice algo muy sencillo. Y es: hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús para romper toda cadena. Hay poder en el nombre de Jesús. Y también dice: se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Eso es lo que dice esta canción. Y en esta mañana yo lo quiero invitar a que usted proclame las bendiciones de Dios para su vida. Quiero que proclame con la palabra, que es la verdad, que Dios es todopoderoso, que Dios es el único en quien nos fortalecemos. Las personas que están aquí adelante van a estar orando por ustedes, van a estar proclamando bendición para sus vidas, para toda área de su vida. Van a estar proclamando que descienda la gloria de Dios en este lugar. Si usted quiere venir al frente a orar, pase. Si usted quiere ponerse de rodillas, puede ponerse de rodillas. Si usted quiere exaltar el nombre de Dios cantando, puede hacerlo. Siéntase libre a adorar a Dios como usted quiera y a llamar al poder de Dios como usted quiera. Dios Todopoderoso, Padre, venimos delante de tu trono, Señor. Venimos pidiendo tu presencia en este lugar, Señor. Queremos que descienda tu gloria, Señor, que tu reino venga aquí en este momento, Señor. Queremos, venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor, y hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, Señor. Que los milagros del cielo vengan a este lugar en este momento, Señor. Así como en el cielo, Señor, pedimos que tu gloria venga a este lugar, Señor. Levanta tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Nos preparamos, Señor, con toda la armadura, Señor. Nos fortalecemos juntos como iglesia, Señor, para proclamar el nombre de Jesús sobre todo nombre, Señor. Pedimos fortaleza de tu parte, Señor. Que el Dios Yahvé, el gran yo soy, se manifiesta en este lugar, Señor, para revelarte a nosotros, Señor, para cambiar nuestras vidas, Señor, para cambiar nuestros corazones, Señor, para romper toda cadena, Señor. En el nombre de Jesús nos fortalecemos con tu poder, Señor. Hoy juntos como iglesia, Señor, como esos 300 de la película, Señor, nos fortalecemos reconociendo que eres nuestro Rey, Señor, que eres nuestro Señor, nuestro único Salvador, Señor, y nos entregamos por completo, Señor Jesús. Proclamamos tus palabras, Señor, y tus promesas, Señor, porque no se nos ha dado un espíritu de temor, Señor. Se nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio, Señor. Nos has mandado a ser cabeza y no cola, en el nombre de Jesús. Nos has llamado a conquistar la tierra que nos has dado, Señor. Nos has llamado a dominar a aquellos que nos hacen daño, Señor. Hoy en el nombre de Jesús nos ponemos el cinturón de la verdad para movernos en libertad. Nos armamos con la coraza de la justicia, Señor, porque nos armamos, Señor, porque tu justicia es perfecta, Señor, y fue consumada por medio de la cruz, Señor, por tu Hijo Jesucristo, Señor. Proclamamos la buena noticia a todo lugar que vayamos, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que todo lugar donde nuestros pies pisen, la gloria de Dios será revelada, Señor. Porque llevaremos luz a las tinieblas, Señor. Porque extinguiremos las tinieblas, Señor. Extinguiremos toda la maldad, Señor. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de Jesús, toda estrategia del enemigo es derribada en este momento, Señor.
Toda estrategia del enemigo es derribada en este momento. En el nombre de Jesús, toda obra del enemigo es traída abajo. Toda cadena es rota, Señor Jesús. Te pedimos en el nombre de Jesús que todo plan en contra de la familia diseñada por Dios es rota en este momento, Señor. Es traído abajo, Señor, y prevalecerá tu iglesia en el nombre de Jesús, Señor. Todo pensamiento indigno, todo pensamiento inmoral es cautivo en el nombre de Jesús, Señor. Hoy nos declaramos libres de toda fuerza espiritual. Hoy nos levantamos como la luz que va en medio de las tinieblas, Señor, hasta que se extinga. Hoy declaramos que el enemigo ha sido derrotado en el nombre de Jesús. Y se levantará una luz desde este lugar a los confines de la tierra, Señor, proclamando que hay un Dios Yahvé, un Dios todopoderoso, un Dios que la venció, un Dios que tiene gloria, un Dios que es Señor y que ya venció a las tinieblas, Señor Jesús. Te bendecimos, Señor. Hoy el diablo huye de nuestras vidas, Señor. Hoy el diablo sale corriendo, Señor, ante tu poder. Hoy el diablo se escapa porque no puede contra el poder de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús nos sometemos a Dios, resistimos, Señor, y el diablo huirá de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús te proclamamos, Señor. Levantamos tu nombre, Señor. Levantamos tu nombre en el nombre de Jesús, Señor. Padre, gracias por esta mañana, Padre. Gracias por este lugar. Gracias porque podemos adorarte con libertad, Señor. Nos entregamos a ti, Señor Jesús. Nos rendimos a tu presencia, Señor. Somos tus hijos nada más, Señor. El gran yo soy está con nosotros. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y somos sus hijos. Somos sus hijos, Padre. Te amamos, Señor. Te adoramos, Señor. Bendecimos esta semana, Señor. Proclamamos tu voluntad en nuestra vida. Gracias, papá. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Familia, bueno, gracias. A luchar. Mantengámonos firmes en la palabra del Señor. Y esto que hicimos ahorita, usted lo puede hacer en su casa. Y usted tiene que hacerlo en su casa. Levante el nombre de Dios en su hogar, en su trabajo, y que las tinieblas se vayan extinguiendo de todo lugar donde usted esté. No tenga miedo, no tenga temor ni vergüenza de levantar el nombre de Jesús, porque es un nombre sobre todo nombre y Él lo va a respaldar donde usted esté. Los bendigo en el nombre de Jesús y les deseo una excelente semana. Hasta luego.